Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones. Hoy os traigo un menú muy variado, como ya podéis ver en la parte de arriba de la pantalla. Vamos a pasar por empresas fascinantes que muchas de ellas me la habéis pedido vosotros y vosotros. Pero antes de sacar la lupa para analizarla, vamos a hacer un repaso a ver cómo respira hoy, día 6 de agosto de 2026, el mercado global. Y como ya tenéis en pantalla, el mercado español, el IBEX 35, está mostrando una fuerza tremenda, en máximo por encima de 20.000 puntos, actualmente 20.243 puntos. Tras el tirón del sector bancario y el turismo, el IBEX 35 va como un cohete, aunque con la eterna pregunta de si estamos ante valoraciones exigentes. Y por otro lado, cruzamos el charco y nos vamos al SP500, que sigue aguantando máximo, impulsado por la vorágine de la inteligencia artificial y la tecnología, aunque parece que hay algo de rechazo por la parte superior y veremos a ver qué ocurre en el día de hoy. Y volviendo al análisis, hoy vamos a ver aquí en Cazando Acciones, en primer lugar, Pfizer, continuaremos con ADMA Biology, pasaremos por Upwork, Endava, continuaremos con Intuitive Surgical, con el robot Da Vinci, con la nueva actualización del Da Vinci 5.0, terminaremos con Adyen y las españolas IAG y Farmamar. Recordad suscribiros al canal, aquellos que aún no lo habéis hecho, y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Deja un buen like y además en la descripción del vídeo, abajo del título, aquello que nunca soléis leer, os he dejado un enlace para aquellos de vosotros que queráis apoyar al canal, a que siga haciendo todo este tipo de contenido, vídeos de análisis, vídeos para aprender a analizar acciones, datos de actualidad, a que siga trayendo acciones que están en muy buenas zonas y mucho más contenido. Sin más dilación, empezamos. Empezamos en el corazón de las finanzas estadounidenses, con Pfizer. ¿A qué se dedica esta empresa? Básicamente es la columna vertebral que permite a miles de bancos y comercios procesar pagos electrónicos. Su joya de la corona en comercios es el sistema de terminales Clover. Respecto a los últimos resultados presentados por Pfizer, la compañía ha reportado unos ingresos trimestrales sobre los 5.000 millones de dólares y un beneficio por acción ajustado de 1,91 dólares. Aunque la acción ha sufrido cierta volatilidad tras ajustes en sus guías de crecimiento orgánico y un cambio de CEO reciente, mantiene una brutal generación de caja recurrente y un objetivo de beneficio por acción de entre 8 y 8,30 dólares para el conjunto del año. Como veis, Pfizer viene de una tremenda caída que se ha pegado, como veis en gráfico semanal, estas líneas rojas son asombrosas y actualmente nos encontramos cotizando en premercado a 54,11. Aquí podéis ver que ya parece que nos está dejando una zona de suelo. Vamos a ver los fundamentales de Pfizer, a ver qué tal están. Como podéis ver, en primer lugar, el PER. Tenemos un PER 9,46. Cuando esta empresa hemos tenido un PER 10,60 en 2025, 38 en 2024, 26,5 en 2023, prácticamente de 26 en 2022, 52, 81, 67. Por tanto, estamos en un PER muy, pero que muy barato para Pfizer. Respecto a los márgenes, como veis, margen bruto del 54,17%, aunque hemos tenido mayores márgenes en estos últimos años, 2025, 2024 y 2023, sí es verdad que ya son unos márgenes muy, muy buenos. Respecto al margen neto, ha disminuido estos últimos años a 11,36, pero sí es verdad que tenemos mayores márgenes que en 2019, que en 2020, que en 2021. Así que Pfizer, respecto a los márgenes, bien. Los márgenes buenos. Como veis, la inversión de capital, el CAPEX por acción es de 3,52. Sí, es verdad que es un poco elevado. Un poco elevado, es la mayor inversión de capital por CAPEX de todos estos últimos años. De hecho, aquí el flujo de caja operativo por acción es 11,32, que si le restamos ese CAPEX, el flujo de caja disponible por acción queda en 7,79. No es de los mayores tampoco, hemos tenido mayores como en 2024, pero tampoco es el menor de todos estos últimos años. O sea, bien, ¿vale? Respecto a los informes,
Pues las gráficas hablan por sí solas, año tras año, creciendo. Como veis, 2024 ingresos totales 20,46 billions y ingresos netos 3,13. 2025 subimos ingresos totales, ingresos netos baja un poco el EBITDA, los ingresos de explotación a 5,71, cuando en 2024 fueron 5,88 y vamos a ver trimestralmente. En 2026 ya aparece el primer trimestre, que si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, pues hemos descendido a 5 billones de ingresos totales, cuando teníamos 5,13, y los ingresos netos han descendido a 571 millones. Respecto a la EBITDA, los ingresos de explotación en 2025 eran de 1,38 billones y en 2026 son 838 millones. Por tanto, ha descendido, sí es verdad, los ingresos, pero yo no lo justifico. Es esta gran caída cuando año tras año hemos ido creciendo y como veis los ingresos han disminuido muy ligeramente, tampoco justifica esta caída. Esta caída se debe más que nada al miedo a la IA, al miedo a la inteligencia artificial y a que empresas como por ejemplo Fisher de pagos electrónicos desaparezca. Pero vemos que la caja, los ingresos, todo aumenta año tras año, es como Adobe. Adobe año tras año va aumentando y sin embargo el miedo a la IA le está pegando fuerte. Respecto al crecimiento, como veis, año tras año ha ido creciendo los márgenes. En 2022 el margen neto se disparó a un 14,26% y los ingresos han ido creciendo y los ingresos netos también. Respecto a la salud financiera, como veis, la deuda sí es verdad que ha ido creciendo año tras año. El free cash flow ha disminuido a 4,34 billones y el efectivo equivalente también ha disminuido a 798 millones. Mucho cuidado con esa deuda, ¿de acuerdo? Volvemos ahora aquí al gráfico. Volvemos al gráfico para ver dónde estamos. En gráfico diario, como veis, ya estamos haciendo suelo y parece que está rebotando, que viene aquí a atacar a la media de 200 sesiones. El objetivo 1 que marco aquí es, este objetivo es un gap que nos ha dejado un gap tremendo que comprende la zona de los 125 dólares y 71 dólares y veremos a ver si quiere venir a rellenar ese gap mínimo para continuar al alza. Veremos a ver qué quiere hacer el precio de la acción. He puesto estas líneas en negra para que podáis ver las zonas de soporte anteriores de años atrás y que prácticamente las está respetando. Como veis, aquí se ha apoyado, volvió a apoyarse de nuevo, subió para llegar a esta zona de aquí, al máximo anterior que no logró superar y de nuevo hemos ido hacia la parte baja construyendo este canal bajista. Como veis, actualmente nos encontramos en los 54 dólares en premercado como zona de compra. Pues vamos a ver los indicadores. Los indicadores, como veis, en gráfico diario ya desde hace tiempo nos está marcando ya divergencia alcista. Os voy a dibujar el canal para que podáis verlo. Como podéis ver aquí tenéis el canal alcista que nos está dibujando el OVV, que nos está marcando el OVV y como veis, sin embargo, el precio de la acción cada vez hace mínimos más bajos. ¿Qué significa esto? Esto significa que muy probablemente Fisher vaya a hacer algún pequeño giro del precio y se nos venga hacia arriba. ¿Hasta dónde? Pues eso no lo sé ni yo ni nadie. Veremos a ver si quiere venir mínimo a rellenar este gap y estaríamos hablando de una rentabilidad, de una subida de nada más y nada menos de un 200% prácticamente, ¿vale? Si viene a rellenar estos gap que tenemos por la parte superior, pues estaremos hablando de una subida del 200%. Tenemos también otro gap más arriba, prácticamente rozando la zona de máximos de Fisher y veremos a ver, ya el OVV nos está marcando esta divergencia alcista. Para aquellos que aún no hayáis entrado en Fisher, pues deberíais de esperaros mínimo a la zona de los 47 dólares y medio y 45 dólares y medio. Deberíais de esperaros alguna caída del precio, ya que como veis estamos corrigiendo. De momento estamos en este canal bajista. Más o menos lo voy a dibujar por aquí. Un segundo.
Nos encontramos en este canal bajista y de momento parece que los está respetando. Veremos a ver si llega a la parte inferior del canal bajista y ahí es donde estaría muy bien para aquellos que aún no estéis dentro de entrar con un primer pequeño paquete. Como veis, el OVV ya nos indica divergencia alcista, el OVV dibujando este canal alcista muy bonito. Y vamos a ver el MAC, a ver si nos dice algo. Como veis, el MAC en gráfico diario lo único que nos dice es que está aquí las medias prácticamente muy juntas, prácticamente en la zona de cero, y también es algo muy curioso. Si es verdad que no nos deja ninguna divergencia alcista, como podéis ver, pero las medias se están estrechando. Y pasemos ahora a ADMA Biology, una biotecnológica comercializada que desarrolla e inmuniza productos biológicos derivados del plasma humano para tratar a pacientes inmunodeficientes o con enfermedades graves. Los últimos resultados de ADMA Biology acaba de presentar un trimestre redondo. Ha facturado 124,4 millones de dólares impulsada por su tratamiento estrella Ascenic, que creció un 24% interanual hasta superar los 102 millones de dólares. Su margen bruto se disparó nada más y nada menos al 69% y el beneficio neto creció un 11% hasta los 37,8 millones de dólares, permitiéndoles recomprar activamente sus propias acciones. Una historia de crecimiento con rentabilidad real. Como veis, el precio ha sufrido una gran corrección. Actualmente estamos cotizando a 9,26. Es verdad que estamos viendo ya un ataque a la media de 100 sesiones, la línea roja que tengo dibujada, y ya está dibujando un suelo muy, pero muy llamativo. Ha venido a completar este gap que tenía por aquí abajo en la zona de los 7,99 y 7 dólares y prácticamente lo ha tocado, no ha llegado a rellenarlo por completo y veremos a ver qué hace el precio de la acción. Vamos a ver en primer lugar los fundamentales. Como veis, actualmente con ADMA Biology tiene un PER 13,14, cuando esta empresa ha tenido un PER 30, PER 21, y estos años atrás, desde 2023 hacia atrás, no tenemos PER, y eso se debe a esto, a que hemos tenido pérdidas año tras año. Ya en 2023 esas pérdidas pues fueron solamente de 28 millones y ya en 2024 pasamos a unos ingresos netos de 197, prácticamente 198 millones. 2025 sí es verdad que han descendido a 146 millones y veremos a ver qué ocurre en 2026. Ya tenemos el primer trimestre de 2026 con unos ingresos netos de 45 millones y unos ingresos totales de 114, que si lo comparamos con el primer trimestre de 2025, pues como vemos, los ingresos netos prácticamente se duplican. Los ingresos totales de 2025 fueron 114,80 millones y los ingresos totales el primer trimestre de 2026, 114,49. Por tanto, prácticamente se mantienen esos ingresos totales. Respecto al EBITDA, los ingresos de explotación, como vemos, 50 millones, cuando en 2025 fueron de 34. Por tanto, esta empresa va mejorando trimestre a trimestre y poco a poco parece que va mejorando. Como veis, respecto a la salud financiera, actualmente tenemos una deuda muy pequeña de prácticamente 80 millones, cuando esta empresa ha llegado a tener una deuda de 154 millones y medio, con un flujo de efectivo que ha descendido este año 2025 a 27 millones, aunque otros años hemos tenido hasta un free cash flow en negativo. Así que de momento aguantando ese free cash flow, el efectivo equivalente pues prácticamente se mantiene y ha bajado ligeramente a 87,63 millones. Por tanto, está muy, pero muy bien gestionada, ya que solamente con la caja podríamos pagar esa deuda. Año tras año ha ido creciendo. Sí es verdad que en 2025 los márgenes, el margen neto, pues ha descendido a 28,80%, pero sin embargo esta empresa va creciendo año tras año. Aquí, como os he dicho, os he dibujado este gap que prácticamente ha venido a rellenarlo. Actualmente se encuentra atacando a las medias de 100 sesiones. Veremos a ver si quieren ir a atacar a las medias de 100 sesiones o si continúa hacia abajo el precio para rellenar estos gaps y entrar en el retroceso de Fibonacci, la zona del 0,236 de Fibonacci, y serían muy, pero que muy buenas zonas para entrar en esta acción con un primer paquete, siempre y cuando los fundamentales sigan mejorando.
Aquí, justamente en los 460 tenemos una zona de resistencia que puede actuar de soporte y además coincide con este gap que os he dibujado, el gap que comprende la zona de los 4,48 dólares a los 4,61 dólares. Más abajo tenemos otro pequeño gap en la zona de los 2,71, 2,63, que sería muy, pero muy buena zona para aquellos quienes entren aquí con un primer paquete para promediar, ¿de acuerdo? De momento, pues vamos a esperarnos el OVV. ¿Qué nos marca el OVV? El OVV todavía no nos da ninguna divergencia alcista. Como veis, el precio de la acción bajando y al igual que lo hace el OVV. Respecto al MAC, vamos a hacer un repaso rápido del MAC. El MAC, sí es verdad que el MAC ya nos deja esta pequeña divergencia, pero tampoco podemos tomarla como tal. Lo bonito del MAC es que nos haga esto, que nos haga una sierra que, un segundo, lo suyo en el Mac es que nos dibuje cosas así, ¿de acuerdo? Una bajada que llegue prácticamente a la zona de cero, que vuelva a bajar, que llegue a la zona de cero y que vuelva a bajar y llegue a la zona de cero. Esto sería una divergencia alcista muy bonita. Un segundo, que voy a quitar esto. Esto de aquí, pues sí sería una divergencia alcista muy bonita. Un segundo que os la dibujo. Sería esto así y el precio de la acción nos iría cayendo. Por tanto, vamos a esperar a que nos dibuje algo así el MAC para poder ver una divergencia alcista más clara, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a esperar con ADMA Biologic. Y pasamos ahora a Upwork, el mayor marketplace o plataforma global de trabajo freelance. Conecta empresas de todo el mundo con desarrolladores, diseñadores y expertos en marketing o redactores. Esta empresa ya os la he traído alguna que otra vez al canal y podéis verla en otros vídeos más abajo del canal. Respecto a los últimos resultados que ha presentado Upwork, pues en sus cifras más recientes la plataforma se mantiene sólida rondando los 190 millones de dólares en ingresos trimestrales y un beneficio por acción de 0,35 dólares. La clave en Upwork ahora mismo es cómo están integrando herramientas de inteligencia artificial para emparejar proyectos con profesionales más rápido y aumentar las tarifas de transacción, el take rate, aunque la acción sigue buscando consolidar su valoración tras la estabilización del sector tecnológico. Tuvimos una gran caída que llegó a tocar prácticamente la zona de los 64, 65 dólares por acción y llegó a caer a prácticamente mínimos históricos. No sé si llegó a tocarlo exactamente. Pues prácticamente casi los toca, pero no llegó a tocarlos. Tenemos un gap por la parte inferior, como podéis ver, en la zona de los 6,27 y 6,13 dólares que no llegó a tocar y sin embargo nos dibujó este canal alcista que finalmente se rompió por la parte inferior. Vino a completar el gap este de aquí, el gap de los... Un segundo. El gap de los 11,58 y 10,18 también ha venido a rellenar el gap que está más abajo, que prácticamente el precio está en esta zona y veremos a ver qué hace. Veremos a ver si viene a la línea de tendencia el precio o si finalmente viene hacia la parte alta de la tabla y viene de nuevo al canal. Vamos a ver los fundamentales de Upwork, a ver qué tal están. Como veis actualmente con un PER 12, cuando esta empresa ha tenido un PER 23, un PER 10, un PER 233 y estos últimos años, desde 2022 hacia atrás, no tenemos PER. ¿A qué se debe? Pues a esto. Se debe a las pérdidas que ha tenido durante estos años 2019, esas pérdidas que fueron a más, pero que ya en 2023 obtuvieron unos ingresos netos en positivo de prácticamente 47 millones. Si es verdad que los ingresos totales van ascendiendo año tras año. Y 2026 ya tenemos unos ingresos totales de 195 millones. Que si lo comparamos con los ingresos totales de 2025, pues los hemos superado con creces. Respecto a los ingresos netos, el primer trimestre de 2025 fue de 37 millones y 2026 han disminuido esos ingresos netos a 31,46 millones.
Los ingresos de explotación también han disminuido, el EBITDA a 32,72 millones. Por tanto, vamos a esperar a ver qué hace Hardware. Respecto a los márgenes, margen bruto del 77,16%. Es el mayor margen bruto de todos estos últimos años que tenemos aquí en pantalla. El margen neto 16,09 también es el mayor margen neto de esta empresa. Respecto a la salud financiera, aquí tenéis la deuda ha ido descendiendo, el flujo de efectivo disponible ha aumentado a 223 millones y el efectivo equivalente de la caja ha descendido este último año a 297 millones, pero está muy bien gestionada porque solamente prácticamente con el efectivo equivalente con la caja podemos hacer frente a esa deuda. Esa deuda la podemos pagar sin problema, así que muy, pero que muy bien gestionada. Como veis, el crecimiento año tras año creciendo. Sí es verdad que los ingresos netos han descendido este año 2025, al igual que el margen neto. No obstante, los ingresos han ascendido a 787 millones. Vamos a ver el OVV, a ver qué nos dice. El OVV en gráfico diario todavía no nos deja ninguna señal alcista. Temporalidad más baja de 4 horas. Pues prácticamente tampoco, si es verdad que vemos aquí ya una entrada de volumen bastante curiosa, con el OVV dibujando en este canal alcista, aunque el precio va poco a poco hacia arriba. Todavía no vemos ninguna señal alcista clara, ¿de acuerdo? Como veis actualmente el precio en gráfico diario se encuentra rechazando a la media de 100 sesiones, veremos a ver si quiere venir a apoyarse a la media de 50 sesiones y luego continuar hacia arriba, hacia la media de 200 sesiones y así adentrarse de nuevo en el canal que nos estuvo dibujando todos estos últimos años, desde el año 2023. Veremos a ver qué hace Upwork. Aquellas personas que aún no hayáis entrado en Upwork, pues y que estéis interesadas en entrar en Upwork, recordar que esto no constituye recomendación de inversión, cada uno es responsable de sus inversiones, ya que invertir en bolsa conlleva riesgo. Pues como zona buena para aquellos quienes no hayan entrado, pues sería muy buena la zona de la línea de tendencia, si vemos alguna corrección a la baja, y si los fundamentales pues siguen empeorando, como zona para entrar en Upwork sería muy, pero que muy buena zona, la zona esta del gap inferior, de los 6.27, 6.13. Yo estoy dentro de Upwork hace tiempo y no descarto promediarle en la línea de tendencia. Sería muy buena zona, ya que como hemos visto la ha respetado en 2023 y también en 2026 en mayo la respetó a la perfección. Y vamos ahora con otra empresa que también os he traído hace poco al canal. Nos vamos a la británica Endava, una consultora tecnológica de primer nivel que ayuda a grandes corporaciones financieras de salud y retail a digitalizar sus operaciones y a adoptar soluciones de nube e inteligencia artificial automatizadas. Sus últimos resultados, pues en el último trimestre fiscal Endava ingresó 184 millones de libras, aunque esto supone un ligero retroceso del 5,9% respecto al año anterior, superaron la guía del mercado. El beneficio por acción ajustado fue de 0,16 dólares y están invirtiendo fuertemente en su plataforma de inteligencia artificial nativa que se llama Endava Flow para recuperar el crecimiento acelerado de márgenes en la segunda mitad del ejercicio. Como veis, en gráfico diario ya la acción, el precio de la acción nos está dibujando un suelo muy, pero que muy bonito. Ya nos tenía marcada esta línea de tendencia, un segundo, que voy a bajar el OVV. Tenía marcada esta línea de tendencia y como veis ya nos está dibujando este suelo precioso, precioso suelo que nos está dibujando en Dava. Las medias en gráfico diario, como podéis ver, se están estrechando. Tenemos algunos gaps por la parte superior. Aquí tenemos un gap en la zona de los 4.56, 4.64, muy bonito. Y veremos a ver qué hace el precio de la acción, si viene a atacar a la media de 100 sesiones para luego seguir haciendo este suelo o si finalmente el precio de la acción se vuelve hacia arriba. Aquí tenemos gas por la parte superior, por la parte de los 8,84 y 7,38 dólares y también otro en la parte de los 14,13 y 11,16. Veremos a ver qué hace el precio de la acción. A nada más que corrija, a nada más que corrija a la media de
a la media de 200 sesiones, estaríamos hablando de una subida de un 72%, o sea, para nada mal. Y si ya no digo más, y viene a tapar el primer gas, sería unos 200% de beneficio. Y si viene a la parte de alta del siguiente gas, sería un 380% de beneficio. Zonas de entrada, pues sí es verdad que tiene un suelo muy bonito. Está dibujando un suelo muy bonito, la media se está estrechando. Vamos a ver el OVV, a ver qué nos dice. De momento el OVV en gráfico diario tampoco nos deja ninguna señal alcista. Vamos a ver en primer lugar la información financiera. Actualmente no tenemos PER. Cuando hemos tenido un PER 32 prácticamente de 33, 80, 26,5, 46, 110, 100, 71. O sea, esta empresa ha tenido un PER muy, pero que muy disparado. Respecto a los márgenes, pues el margen bruto es del 15,47%, es el margen bruto más pequeño de todo este último año que podemos ver. El margen de explotación está en negativo, de 3,37 en negativo, la primera vez de 2019 que tenemos margen de explotación negativo. Margen EBITDA 1,98 y margen neto también muy, pero que muy negativo. Así que mucho cuidado con Endava, ¿eh? Mucho cuidado con Endava. Si es verdad que la inversión de capital, el CAPEX por acciones de 0,40, el flujo de caja operativo es de 0,81 y nos quedamos con un flujo de caja disponible por acción de 0,41. Pasamos a los informes y como veis, año tras año los ingresos totales han ido ascendiendo hasta en 2025 prácticamente 1 billions con 999 millones, unos ingresos de explotación que sí es verdad que han ido descendiendo desde 2023, en 2024 fue de 40 y en 2025 ha subido a 49 millones. Pero ahora una cosita muy importante, el tercer trimestre de 2026 ha presentado unos ingresos netos muy negativos de 531 millones. Estos ingresos negativos se deben pues, a un deterioro contable de fondos de comercio no monetario de 364 millones de libras y también se debe a la caída general de la demanda y a la compresión de márgenes operativos, como hemos podido ver. Como veis, estos últimos trimestres están siendo muy negativos para Endava, con el primer trimestre de 2026 unos ingresos netos en negativo de 11 millones y el segundo trimestre de 2026 de 9 millones en negativo respecto a esos ingresos netos. Por tanto, mucho cuidado con Endava. La deuda también se dispara a 312 millones. El flujo de efectivo disponible se ha reducido a 52 y el efectivo equivalente es prácticamente lo único que ha aumentado, la caja, a 81 millones. Mucho cuidado con Endava. Y si es verdad que nos está dibujando este suelo, que para aquellos quienes seáis unos atrevidos, pues podéis entrar por la parte baja y esperar a que haga alguna corrección por la parte, por el mínimo, prácticamente en los 2,50, 2,40, 2,50 sería buena compra para entrar en DABA y esperar alguna corrección. Solamente, como he dicho, una corrección desde 2,50 prácticamente a la media de 200 sesiones, estaremos hablando de un beneficio de un 80 y tantos por ciento. Solamente con llegar al gap que tengo dibujado por la parte superior en los 4,56, 4,64, estaríamos hablando de prácticamente un 100% de beneficio a este pequeño gap de aquí. Ya no hablamos de que llegue a los gatos de arriba. Como veis, como hemos mostrado antes, sería una locura de que venga aquí el precio. Veremos a ver. Al final, una empresa que ha ido decreciendo, sería un buen momento para comprar. Pues para aquellos aquí nos guste el riesgo, pues sí. Si la empresa nada más que mejore un poco, pues podemos verla a precios muy, pero que muy altos. Imaginaos de que empiece a mejorar y mínimo llegue a estos precios de aquí. Estamos hablando de un porcentaje muy llamativo, o sea, más de un 1000%. O sea, números astronómicos. Y llegamos ahora a Intuitive Surgical, los creadores del famoso robot quirúrgico Da Vinci y el sistema endobraquial ION. Permiten a los cirujanos operar con una precisión milimétrica mediante cirugía mínimamente invasiva. Esta empresa también os la he traído al canal y podéis ver otros vídeos en la hemeroteca. Respecto a los últimos resultados, ha presentado unos resultados impecables. La facturación trimestral escaló un 23% interanual hasta los 2.770 millones de dólares,
con un beneficio neto que rozó los 822 millones. El motor de este crecimiento fue el aumento del 17% en los procedimientos robóticos globales y el gran éxito en las entregas del nuevo robot de quinta generación, el robot Da Vinci 5.0. Un modelo de negocio brillante donde ganan dinero vendiendo la máquina y sobre todo vendiendo los consumibles en cada cirugía. Vamos a hacer un repaso express de los fundamentales de Intuitive Surgical. Como veis, actualmente un PER 42, de mi punto de vista, un PER caro, cuando esta empresa ha tenido un PER pues 51, 92, 77, 72, 67, 81. Es un PER caro, sí es verdad, pero estas empresas de innovación, de nuevas tecnologías, pues sí es verdad que suelen tener un PER bastante alto por las expectativas que tiene el mercado sobre ellas. Sí es verdad que Intuitive Surgical ha descendido a un PER de 42, pero me gustaría verla con un PER más barato. Como veis, los márgenes brutos del 67,76%, que prácticamente es de los márgenes más elevados, obviando el de 2021, que fue 69 y 69,19 de 2019. Por tanto, unos márgenes brutales. Margen neto de 28,29. Muy buenos márgenes. Respecto a los informes, como veis, año tras año creciendo, es alucinante esta empresa, tanto en ingresos de explotación como en ingresos netos trimestralmente. Como veis, el segundo trimestre lo ha superado con creces al segundo trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, pues igual. Respecto a la salud financiera, como veis, prácticamente una deuda inexistente, con el free cash flow que se ha disparado a 2,49 billones y un efectivo equivalente brutal de 3,37 billones. La deuda de 170 millones, eso lo paga ahora mismo, si quiere, prácticamente inexistente. Crecimiento año tras año, los márgenes netos van creciendo también año tras año y los ingresos netos también 2,86 billones en 2025. Por tanto, Intuitive Surgical, pero que muy buena empresa. Aquí tengo dibujado las zonas de compra con un PER óptimo de compra que sería entre 33 y 35. Como veis, ha venido a completar este gap que tenía en la parte inferior, en la zona de los 345 o 332. Como veis, al final el gap son muy buenas zonas de compra. ¿Por qué? Porque el precio suele venir a buscarlo, actúa como imán del precio y suele rebotar. De momento parece que quiere venir de nuevo al gap que estaba en la parte superior, esta zona de aquí, que también lo completó. Y veremos a ver qué hace el precio de la acción. Como zona buena, que es lo que os estaba diciendo. Un segundo. Pues sería en los 300 dólares, sería muy buena zona, prácticamente en el 0,236 de retroceso de Fibonacci, un poquito antes, sería muy buena zona, con un PER 33, 35, sería muy, pero que muy buena zona. Aquí también tenemos ya dentro del retroceso de Fibonacci del 0,236, tenemos un pequeño gap en los 280 dólares, que puede ser muy probable que también venga a taparlo. Y como segunda zona para promediar, segundo paquete, en la zona de los 260. Esta zona de aquí es una zona muy, pero que muy buena, ya que actúa también como resistencia y como soporte. Y si el precio sigue cayendo, pues la zona de los 200 dólares, que sería muy lógico que el precio de la acción llegue a tocar ese precio, pues ahí metería un paquetón en Intuitive Surgical. De momento el OVV no nos deja ninguna señal alcista, aunque sí es verdad que está apuntando hacia arriba, pero de momento no vemos ninguna divergencia alcista en el OVV. Y nos trasladamos ahora a Países Bajos con Adyen, la pasarela de pagos elegida por gigantes globales como Spotify, Uber o eBay. Los últimos resultados en su reporte más reciente, Adyen demostró por qué sigue siendo una máquina de escala. Logró unos ingresos netos de 620 millones de euros, un 16% más interanual, 20% a tipo de cambio constante. Y lo más impactante es que procesó más de 382.000 millones de euros en volumen de transacciones en un solo trimestre, un incremento del 21%. Y reiteró su objetivo de crecer a ritmos superiores al 20% anual. Como veis, actualmente prácticamente ha llegado en el gráfico a esta zona inferior de este canal que os he dibujado. Canal, por decirlo de alguna manera, pero que ha actuado tanto de soporte en 2019,
También en 2019 aquí estuvo el precio tanteando esta zona hasta luego romper hacia arriba y llegar a zonas de máximos históricos. En 2023 llegó a apoyarse también en este mínimo y ahora en 2026 pues aquí nos dejó este gap que sería muy, pero que muy bueno que viniera a corregirlo a la parte inferior del gap y ahí es donde entraría con un primer paquete. Como veis el precio actualmente, pues la presentación de resultados, que será el 13 de agosto de 2026, pues actualmente parece que quiere venir a atacar a la media de 200 sesiones. Como os he dicho, los resultados del último trimestre pues fueron muy buenos. No obstante, los ingresos pues no cumplieron con las expectativas del analista. En un 1,29% tampoco es algo asombroso, pero bueno. De momento, veremos a ver, aquí os dibujé en gráfico diario esta triangulación, que finalmente el precio se ha ido hacia arriba y vamos a esperarla a la parte baja del gap, que sería muy, pero que muy buena zona para entrar en Adyen. Vamos a ver los fundamentales, un repasito rápido de Adyen, que creo que también os la traje al canal, con un 30 prácticamente de PER, 27,91, cuando esta empresa tenía un PER 41, 48,5, 52, 70, 150, 295. Por tanto, es un PER barato para esta empresa. Respecto a los márgenes, margen bruto nada más y nada menos del 84,07%, el margen bruto mayor de todos estos últimos años y el margen neto, pues prácticamente también de los mayores que ha tenido esta empresa. Respecto a los informes, pues aquí tenéis, si es verdad que esos ingresos netos y esos márgenes pues son pequeñitos cuando tenemos unos ingresos totales muy elevados, que en 2023 se redujeron de 8,94 a 1,86 billón y parece que poco a poco va de nuevo creciendo, En semestre, pues aquí veis ya el primer semestre de 2025, 1,25 billón y el segundo semestre, 1,42 billón de ingresos totales. Todavía no tenemos información de 2026. Como veis, esta empresa tuvo un bache muy gordo en 2023 y parece que poco a poco quiere recuperarlo. Como veis, el margen neto prácticamente ya se está manteniendo alrededor del 37, 40 y 39% y veremos a ver este año 2026 qué pasa con Adyen. Veremos a ver si mejoran o no mejoran. Como os he dicho, yo la esperaría a la parte baja del gap. Respecto al OVV, pues todavía no nos ha dibujado ninguna divergencia alcista. Si es verdad que apunta hacia arriba y veremos a ver si el precio de la acción quiere venir a atacar a la media de 200 sesiones para luego volverse hacia abajo y completar este gap. Veremos a ver qué hace Adyen. Y llegamos a International Consolidated Airlines, IAG. IAG, como muchos conocéis, es el holding propietario de aerolíneas tan emblemáticas como Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus. Los últimos resultados durante el primer semestre, pues IAG registró una facturación de 16.000 millones de euros, logrando un beneficio operativo de 1.757 millones y un beneficio neto de 1.033 millones de euros. A pesar de los vaivenes en los costes del combustible y la capacidad operativa, además de haber pasado por toda esta parafernalia del problema de Irán, la compañía generó un sólido flujo de caja libre de casi 2.900 millones de euros, lo que les permite seguir reduciendo deuda y retribuir al accionista. Como veis, aquí os he dibujado en el gráfico semanal se puede ver mejor. En un segundo, prácticamente el precio llega a máximos y se va hacia abajo y es lo que suele hacer el precio de IAG. Por tanto, ahora mismo estamos cotizando a 448 euros, perdón, estoy en libras esterlinas, a 448 libras esterlinas y desde mi punto de vista está muy cara para entrar en IAG ahora mismo. Vamos a hacer un repaso de los fundamentales, a ver qué tal están. Como veis, año tras año ha ido mejorando. Si es verdad que 2020, 2021 tuvo unos baches, fue época COVID. 2022 se fue recuperando, 2023 y actualmente el primer semestre de 2026 tenemos unos ingresos totales de 13,93 billones y unos ingresos netos de 895 millones.
Si comparamos el primer semestre de 2026, sí es verdad que los ingresos totales han ascendido levemente, pero los ingresos netos han descendido a 895 millones y el EBITDA, los ingresos de explotación, de 1,52 billion, hemos pasado a tener actualmente en 2026 1,35 billion. Un descenso ligeramente hacia abajo. Respecto al PER de IAG, que no os lo he dicho, pues esta empresa actualmente un PER 7,85, cuando tenía un PER 6,96, 6,43, 3,54, 18, 8, por tanto estamos a un PER elevado desde mi punto de vista para esta empresa. Respecto a los márgenes, margen bruto del 16,55% y margen neto 6,43. No es de los más pequeñitos, pero tampoco es de los más altos. Como veis, año tras año ha ido creciendo, después del COVID ha ido creciendo poquito a poco. Respecto a la salud financiera, como veis, la deuda ha ido disminuyendo. Actualmente tenemos una deuda de 12,46 billion, un flujo efectivo disponible que ha descendido levemente a 2,69 billion y el efectivo equivalente en la caja ha disminuido también a 6,51 billion. IAG deberíamos de esperar a que mínimo llegue a la parte baja para comprar. Recordad, compramos barato y vendemos caro, así que paciencia, ¿de acuerdo? Paciencia a todos, que ya llegará el día de nuevo en que veamos a IAG por toda esta zona de aquí. Momento, paciencia. Y cerramos el análisis de hoy con la biotecnológica española Farmamar, que ya os la he traído hace poco también al canal y vamos a hacer un breve repaso. Como sabéis, Farmamar, especializada en buscar en los organismos marinos moléculas capaces de combatir el cáncer con fármacos claves como el Cefzexca o Yondelis. Los últimos resultados que ha presentado Farmamar, pues Farmamar anotó un beneficio neto de unos 573.000 euros. Hay que tener en cuenta que las comparativas del año pasado incluían cobros extraordinarios de licencia. Si miramos el negocio recurrente, es decir, ventas netas más royalty, los ingresos subieron un 18% hasta los 85 millones de euros, gracias al tirón de Cefzexca en mercados internacionales como Francia, uso compasivo. Su evolución depende en gran medida de los nuevos ensayos clínicos y acuerdos regulatorios. Como sabéis, y aquellos que seguís más de cerca a Farmamar, los resultados del informe Lagún pues no han sido nada positivos, que conllevaron pues esta bajada del precio de la acción, aunque hubo algunas velas por ahí rojas bastante curiosas antes de la presentación de estos resultados del informe Lagún y bueno, ya ustedes sabéis qué es lo que pasa con Farmamar y con sus directivas. No obstante, actualmente nos encontramos cotizando a 78 euros por acción. Vamos a ponerlo en gráfico diario. Aquí podéis ver mejor. Y vamos a hacer un repaso express de los fundamentales. Como veis, actualmente un PER 24,51, cuando hemos tenido un PER 17,53, 646, un PER desorbitado en 2023, 23,5 2022, 11,9. Por tanto, esto es un PER elevado para esta empresa. Respecto a los márgenes, margen bruto del 86,21 y margen neto en negativo de 1,96. Como veis, año 2025, 221 millones de ingresos totales y ingresos netos 74, prácticamente 75 millones. Los ingresos de explotación, pues también una burrada, 40 millones. Como veis, desde el año 2023 ha sido una superación año tras año asombrosa. Como veis, el segundo trimestre de 2026 presentó unos ingresos netos en negativo, que esto es típico en empresas de farmacéutica que se dedican a invertir en gastos de I+D, etcétera, ¿de acuerdo? Como zonas óptimas de compra en Farmamar, vamos a ver el gráfico semanal. Como veis, en 2024 tuvo esta caída a la zona de los 26,5 euros por acción y luego subimos hasta tocar prácticamente los 105 euros por acción. Como zona de compra, pues yo me esperaría mínimo a que llegue a esta zona de aquí. Os la voy a dibujar. Estamos muy lejos. Sí es verdad que puede que no llegue el precio de la acción, pero yo compro barato y vendo caro. Si llega a tocar la zona de los 27, 28, 29 euros por acción, ahí es donde yo le metería mi primer pequeño paquete a Farmamar. Una zona de mínimos recientes, ya que tuvimos un mínimo mayor en 2018. Aquí ya sería más complicado. Si llega a tocar aquí le meto un paquetón. Y si sigue como va la empresa,
y de momento no entraría en Farmamar antes, a no ser que haya alguna noticia muy positiva con Farmamar, los resultados de los estudios vayan a mejor, el precio de la acción siga cayendo, evidentemente, y de momento, tal cual está la cosa, yo mínimo hasta que no llegue a esta zona de aquí abajo no entro en Farmamar. Me digo al esperar 1 año, 2 años, 3 años o no entrar nunca, pero yo compro barato y vendo caro. Por tanto, como os he dicho, a no ser que haya una noticia muy positiva en Farmamar, de que el precio de la acción se vaya a disparar como un cohete, de que los resultados de sus últimas investigaciones están saliendo tremendamente bien y esta empresa va a volar, pues no estudiaría entrar en esta empresa antes de que el precio de acción venga a esta zona, ¿de acuerdo? Así que nada, y aquí tenéis el análisis de hoy, que ha sido un análisis muy, pero que muy largo. Un recorrido completo, desde la infraestructura financiera de Pfizer y Adyen, pasando por el tirón biotecnológico y médico de ADMA Biology e Intuitive Surgical, la tecnología de Endava y Hardware hasta el comportamiento cíclico de IAG y Farmamar. ¿Cuál de estas 8 empresas tenéis vosotros en cartera? ¿Cuál os tienta más a estos precios? Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios, dejad un buen like al vídeo si os ha gustado este formato. No olvidéis suscribiros a aquellos que aún no lo habéis hecho para no perderos los próximos análisis, y recordad que abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace para aquellas personas que queráis colaborar de otra manera con el canal. Así que nada, me despido de todos vosotros, que tengáis un buen día, nos vemos en los próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima.